Estamos de regreso y pues vamos a comenzar con el tema de hoy. Hace un momentito les comentaba que decidí hablar sobre el ojo seco. Vamos a comenzar a hablar de este padecimiento que es más frecuente de lo que pudiéramos imaginar. Generalmente, antes de empezar a hablar de ojo seco, me gustaría que empezáramos a hablar un poquito sobre qué es la lágrima. La lágrima es ese líquido transparente producido en la glándula lagrimal. Si ustedes pueden ubicar para que ubiquemos la glándula lagrimal, tenemos aquí un esquema frente a nosotros en el cual ustedes perciben como una nuececita en la parte superior del párpado. Esa es la glándula lagrimal. La función de la glándula lagrimal es justamente producir la lágrima que se va a secretar en el ojo y posteriormente el ojo la va a evacuar a través de los puntos lagrimales que se ubican en el centro de a la orilla del ojo, como en el centro de la nariz, y van a desembocar justamente en el saco lagrimal que está en la nariz. Esa es la forma en la cual la lágrima se va a desechar del ojo. Está producida, vuelvo a insistir, por la glándula lagrimal. Posteriormente se secreta de manera superficial en el ojo y se desecha a través de los puntos lagrimales y a su vez del saco lagrimal que está ubicado en la nariz. El objetivo de la lágrima es limpiar y lubricar el ojo. Aquí vemos en la imagen también que están las flechitas que nos señalan el trayecto de la lágrima, baja de la glándula, llega al ojo y posteriormente se desecha a través de los puntos lagrimales y el saco lagrimal. Ahora, las funciones principales de la lágrima son varias. La primera de ellas es la función metabólica. Esta es porque contribuye a la oxigenación de la córnea. ¿Cómo lo hace? A través de los Estamos de regreso, hubo una falla técnica, pero bueno, continuemos. Les comentaba yo que hay una función metabólica de la lágrima, que justamente esta es hacer la oxigenación de la córnea. Si ustedes recuerdan, hemos comentado en programas pasados que la estructura café o verde, depende del color de ojos del paciente, se llama iris. Delante del iris tenemos la córnea, es esa capa transparente. Justamente la lágrima lo que va a hacer es nos va a aportar el oxígeno a esta capa. La segunda función de la lágrima es la función óptica. ¿Cómo lo hace? Sale la lágrima, se adhiere a la capa superior, a la superficie de la córnea, y aquí se forma una película lagrimal. Hagamos la comparación como si fuese un lente de contacto el que se pone delante de la córnea. La función de esa película lagrimal justamente va a ser darle esta uniformidad y por consecuencia darnos una muy buena calidad visual. Por eso es que cuando hay un ojo seco, el paciente, uno de los síntomas principales que manifiesta es la visión borrosa. Entonces, segunda función de la lágrima, mencionemos que es la función óptica. Tercera función de la lágrima en el ojito es que contiene las sustancias que alteran y deshacen las paredes de las bacterias. Por lo tanto, previene infecciones en los ojos. ¿Qué quiere decir esto? La lágrima va a hacer la función de defensa cuando una bacteria, en este caso, ataque específicamente el área de los ojos.
A través de la función de la lágrima, estos bichos, estas bacterias, se van a desintegrar, por así llamarlo, y por consecuencia nos va a ayudar a prevenir que haya un proceso infeccioso. La otra función que es también muy importante es la función de lubricar el ojo. Obviamente, al estar cayendo sobre la superficie de la córnea, va a evitar que se seque la córnea, y por consecuencia, yo acabo de comentarles hace un momentito que cuando tenemos un ojo seco, el paciente lo que refiere es que ve borroso. Entonces la función de que esté lubricada la córnea es justamente para prevenir esta resequedad excesiva y por consecuencia una mala visión para el paciente. Otra función muy importante de la lágrima es la función protectora. ¿Qué es lo que hace? Siempre hace que mecánicamente se arrastren aquellos cuerpos extraños que puedan entrar al ojo. Por ejemplo, que te caiga una pelusa, que te entre una rebadita, que algo brinque en el ojo, inmediatamente hay una respuesta mecánica que por consecuencia lo que hace la lágrima, se produce más lágrima de la habitual, con el objetivo de que se elimine del ojo lo que se haya introducido por accidente. Y la última de las funciones de la lágrima es la de absorción, que esta es bien importante. Todos estamos expuestos a la radiación ultravioleta, que es la radiación que se da por el sol propiamente. Entonces, lo que va a hacer nuestra lágrima en el ojo es justamente proteger que esos rayos de luz, o los rayos ultravioleta principalmente, lleguen al ojo y lo afecten de manera directa y de manera agresiva. Son esas las funciones de las lágrimas. Como ustedes se pueden dar cuenta, es bien importante que un ojo siempre esté lubricado. Ahora, ¿cuándo se da un ojo seco? El ojo seco se da cuando hay esa incapacidad de mantener una buena lubricación, cuando no hay lágrimas de buena calidad. Algunos pacientes, cuando hay resequedad en el ojo, cuando hay ojo seco, generalmente lo que hay es mucho lagrimeo. Paradójico a lo que nosotros podemos pensar de que hay un ojo seco, realmente hay un ojo que está teniendo un lagrimeo excesivo. Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que la lágrima no está siendo de buena calidad, por eso es que llega al ojo y se va, no se retiene, no humecta, no hace la función real, que es justamente la de humectar, y por consecuencia se va, se sale. Por eso es que tenemos mucho lagrimeo, porque obviamente el ojo está reseco. Vamos a hablar ahora de las principales causas de tener un ojo seco. Actualmente el uso de las tecnologías está siendo un factor que está predisponiendo a tener cada vez más este padecimiento de ojo seco. El uso excesivo de tecnología, específicamente computadoras, y el exceso de trabajo cercano nos están afectando ¿de qué manera? El ojo lo que sucede es que deja de parpadear, y por consecuencia eso hace que el ojo se reseque. Para poder nosotros mantener la velocidad de los caracteres al estar leyendo en la computadora, ahí lo que sucede es que justamente el ojo deja de parpadear y por consecuencia se produce esta resequedad excesiva. Otro de los motivos por los cuales tenemos un ojo seco es, por ejemplo, el uso de lentes de contacto. Cuando vamos a adaptar un lente de contacto a los pacientes, es bien importante hacer una selección de los mismos. ¿Por qué motivo? Si ese paciente por alguna situación, ya sea de manera sistémica o a veces únicamente a nivel ocular, tiene una tendencia a tener un ojo seco y nosotros le adaptamos un lente de contacto, obviamente va a ser un paciente que va a estar sumamente incómodo. Por eso es que tenemos que hacer una buena selección de mi paciente para poder adaptar un lente de contacto. Y aquí es bien importante que de preferencia hay diferentes tipos de lentes de contacto, de materiales, contenidos, características del lente. Aquí es importante que hagamos también una selección y una adaptación de un lente con un alto contenido de agua
¿Para qué? Para que el ojo esté bien humectado. Y también es importante hacerle hincapié a nuestros pacientes que solamente pueden usar el lente de contacto aproximadamente, o el tiempo ideal son 12 horas, justamente para mantener una buena calidad visual. Otra de las causas que nos están ocasionando ojo seco en la actualidad es la cirugía refractiva. Esta cirugía que es para dejar de usar lentes. Lo que se hace aquí es que la córnea tiene terminaciones nerviosas que justamente mandan ese impulso para que se produzca la lágrima. Cuando hay una cirugía refractiva, temporalmente esas conexiones están inhabilitadas, por así llamarlas, y por consecuencia no está mandando el estímulo correcto para que la lágrima se produzca de la manera correcta, en el tiempo y con la calidad adecuada. Por consecuencia, ese paciente, generalmente un paciente de cirugía refractiva, puede tener de manera temporal ojo seco. Son rarísimos los casos, pero sí los hay en los que los pacientes con cirugía refractiva pudieran presentar un ojo seco de manera permanente después de su procedimiento. Y generalmente aquí es bien interesante que nosotros, cuando encontremos un paciente que tenga un padecimiento de ojo seco posa una cirugía refractiva, y a pesar de su tratamiento a base de lágrimas artificiales no haya una mejoría real, aquí lo más importante es que vayamos a hacer estudios para descartar que no haya una enfermedad de base que nos esté produciendo esta resequedad excesiva en el ojo, que pudiera parecer normal y transitoria por el procedimiento quirúrgico reciente. Otra de las causas que nos producen ojo seco en un paciente es los cambios hormonales. Por ejemplo, en pacientes con menopausia, en pacientes con embarazo, en la etapa de gestación, y en las mujeres también, en la parte, los periodos menstruales. En estos cambios hormonales es más evidente que podamos tener un ojo seco. Poco se sabe, y realmente muchas veces no encontramos asociación. Cuando llegan a consulta a veces y haces ese tipo de preguntas, entiendo esa parte de incomodidad, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no, en la mayoría de nosotros no hay esa relación de que pudiera ser un ojo seco. Tiene que ver, o tendría que ver, con toda esta parte hormonal y sistémica que estamos padeciendo, pero es real. Entonces, en el caso de las mujeres, un proceso de gestación, la menopausia, el embarazo, son etapas en las cuales el ojo seco, la resequedad ocular, va a estar presente. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre el medio ambiente y el ojo seco. En la actualidad, sobre todo en las ciudades grandes como es el Distrito Federal, hay contaminación, hay estos cambios bruscos de temperatura en donde el calor es como bochornoso. También estamos usando aire acondicionado en exceso. Todo eso contribuye a que podamos tener un ojo reseco. Pacientes que, por ejemplo, fuman, o los fumadores pasivos, son pacientes que tienen predisposición, o personas que tienen predisposición a padecer un ojo seco. Hay medicamentos también que producen resequedad. Por ejemplo, aquellos medicamentos que se usan para el resfriado, los medicamentos que son usados para las alergias, y hay un padecimiento en el ojo que se llama glaucoma. La característica de los medicamentos para tratar el glaucoma generalmente es que te producen resequedad ocular. Entonces es bien importante identificar, hacer aquí nuestra historia clínica para llegar al origen del ojo seco y por consecuencia resolverlo desde fondo, porque no tiene caso, por ejemplo, a veces también hay un proceso alérgico que nos puede causar una resequedad, pero que si nosotros no atendemos el proceso alérgico, pues obviamente vamos a estar con el paciente mandándole gotas, lubricantes, lubricante en gel, pero si no lo estamos resolviendo de base, pues obviamente no va a reaccionar favorablemente ese paciente. Entonces, como ya habremos ahorita notado, hay muchas causas que nos pueden causar un ojo seco, y
Las otras, nada más por mencionar, que son las menos frecuentes afortunadamente, pero que sí existen, son el ojo seco por quemaduras químicas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando algún paciente está expuesto a algún fluido en las empresas y que por accidente cae en los ojos, y eso hace que el paciente tenga una quemadura y por consecuencia severa resequedad ocular. Esto es obviamente un caso que demanda atención de emergencia. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos para terminar nuestro tema de hoy. Muchas gracias.